este, sé derecho, de historia, pero no estas cosas raras para un hombre de 70 pirulos. Bueno, bueno, esperemos que entren todos, a ver si tengo todavía acá en el... me parece que estamos todos ya, somos 41. Bueno, ¿vieron el aviso que les mandé sobre este tema difícil, determinado? De, ¿El de la noticia? sí, el de la noticia. ¿Lo pudieron leer? ¿Lo vieron? Sí, yo lo leí cuando estaba volviendo al trabajo ahí en el subte. Claro, a mí ¿todos vieron por lo menos el aviso que mandé sobre la noticia? Gracias. Ahí mi mujer me está trayendo un cafecito. Gracias, amor. El, claro, hay que jubilarse para tener este tratamiento, ¿eh? Y bueno, no sé, la verdad que es una... Vieron que sí, llegué a ver el aviso, pero no lo pude leer. Es prácticamente la noticia que, por supuesto, en los medios nuestros no le dan importancia hasta que pasa una desgracia, como pasa siempre, sobre el chiquito ese en una localidad de Santa Fe que mató a otro en un colegio, en la escuela. Que llevó un arma, acá se dice que el arma se la compró el abuelo cuando cumplió 15 años, un regalito, en vez de regalar una pelota de fútbol, le regaló un arma. Él, Ah, yo pensé que se la había robado al abuelo, no que era un regalo. me mataste, puede ser, qué sé yo, pero bueno, Creo yo que se la pensé que, robó, me parece. se la robó, bueno, bueno, ahí, el hecho es terrible lo mismo, pero ya no con tanta responsabilidad de los padres o el abuelo. No, y ahí se dice, fíjense que esta nota la saqué de un diario del país, de España, y en nuestros diarios se habló muy poco. Se habló, por supuesto, el día, 1 o 2 días después que pasó todo. Eh, la cobertura de la noticia es siempre con morbosidad, ¿viste? Más que ir al fondo de la cuestión, ir a ver qué sé yo, cómo estaban los padres, cómo estaban los padres del chiquito que murió, y ir al cementerio cuando lo estaban velando y toda esa historia que hace de un rol del periodismo bastante frívolo y bastante difícil de entender, cuando me parece que la noticia, y está planteada ahí en el país, es buscar, en verdad, por qué pasa lo que pasa, ¿no? Un chiquito no se le ocurre de golpe en 15 años que encuentra un arma, en este caso que hay en la casa del abuelo, va, se mete en la escuela y mata a otro y además hirió a otras personas. Bueno, ahí dice que en las investigaciones que está haciendo la justicia, se, a ver si lo puedo ver, se nota y descubre por una remera de él que encuentran, em, que es parte de una, digamos, Que era como una comunidad virtual. sí, una comunidad virtual de Crime Community, True Crime Community. Y que, bueno, es un tema que se da en el mundo, en muchas, dice muchas escuelas, más que nada en distintos países, Estados Unidos, Rusia, Austria, Ucrania y Brasil, y que, bueno, es como un tema de exacerbar o de, digamos, difundir esta escuela o este movimiento que trata nada más y nada menos que eh, alentar estos atentados, ¿no? Que más que nada tiene, que ya dice que en Argentina nada más ya fueron registrados al menos 7 hechos de violencia en escuelas.
relacionados con esta comunidad virtual. Bueno, en Estados Unidos hay ya 9 ataques, 16 complot de la TCC, que es como se llama esta, cómo está la sigla de esta comunidad. Y bueno, me pareció que tenía mucho que ver, más allá de lo horroroso de todo esto y de cómo se empieza, tenía mucho que ver con esto de lo que habíamos dicho en la primera clase, que tenía que ver con la responsabilidad del uso, digamos, de estos medios, ¿no? El uso responsable, hacia dónde, cuál es el límite, que un poco va relacionado al trabajo que ustedes hicieron del video, esta manipulación de la, digamos, de la psiquis y de la conducta de las personas y nada más y nada menos que de los menores que están en una posición, en una situación mucho más vulnerable que una persona adulta, donde ya tiene alguna formación, ya tiene, digamos, algunos aspectos en su columna formativa de qué es lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, el límite entre la vida y la muerte, cuál es mi rol dentro de una sociedad, qué tengo que ver yo con el tema de proteger mis derechos, pero también de, digamos, de cuidar los derechos de otro. La escuela para un chico es, digamos, el mayor exponente de la relación social y comunitaria que tiene un pibe, ¿no? Es donde, independientemente que puede ser en un club, puede ser si es parte de un equipo de deportes, digamos, asociativa, etcétera, etcétera. Pero la escuela es como la, la segunda casa, ¿no? Y una segunda casa donde uno tiene, digamos, un relacionamiento con otros, digamos, semejantes, con la edad y con conductas parecidas, pero que vienen cada uno con una enseñanza, una protección, debilidad o defectos y afectos de otras casas, ¿no? Y ahí es donde hay un vínculo común y hay un protector común que es la, digamos, la institución escuela. ¿M? Pero ¿qué pasa con el pibe? ¿Qué pasa en las casas? ¿Qué pasa con, digamos, el acceso a estos medios de comunicación informativos o de esta distracción supuestamente de un tiempo digamos un tiempo importante en el día de estar conectado, por ejemplo, con esta organización? ¿A dónde se llega? ¿Cómo es la participación de los padres? ¿Cómo estamos, digamos, cumpliendo el rol de cuidar al pibe ante estas agresiones? Y así entramos, por ejemplo, en la materia que tenemos dentro de este programa, que son los ciberdelitos, que puede ser o puede infringir, digamos, una afectación económica hacia otra persona o digamos, una apropiación de sus bienes que puede ser bancarios o puede ser la organización de un hecho delictivo para infringirle a otro. Pero esto va mucho más allá todavía que un ciberdelito. ¿Mm? Em, por eso lo puse porque quería que sigamos con esta línea de reflexión de la responsabilidad que tenemos y más que nada que tienen ustedes y que van a tener cuando sean profesionales mucho más sobre el uso racional y el uso que tiene que ver con, digamos, más allá, que también lo puedo embrincar con el otro trabajo que hicieron sobre el derecho comunitario no enfrentado, como algunos entendieron bien el mensaje y hablaban de esta relación entre la defensa de la propiedad privada y esa propiedad privada que también se convierte en una propiedad social. ¿Eh? Lo que yo produzco, si ustedes son, digamos, generan un invento o generan algo que es digamos, que beneficia a la producción o beneficia el uso y el impacto
que tienen a través de este medio. Bien algunos terminaban, digamos, la reflexión diciendo que después que uno es el propietario, más allá de lo que dice la ley de defensa de propiedad individual por un periodo determinado bastante extenso, eh, termina siendo un hecho y una propiedad comunitaria. Entonces, digo, para reflexionar, todo esto se relaciona hacia un concepto común, hacia un, digamos, hay un hilo conductor que tiene que ver con aquello que tiene que ver con mi esfuerzo, con mi producción, y el ser profesional de un medio de expresión o un medio de comunicación y que en manos digamos, de hechos delictivos puede convertirse en un arma tremenda. ¿M? En en el video que vieron, bueno, era una manipulación de la conciencia colectiva orientada hacia el uso, digamos, y beneficio de una contienda electoral. Pero fíjense cómo también la manipulación de estas herramientas puede llevar adelante un desastre como esto de esta noticia. Solamente para que reflexionemos. Yo, no, la verdad que lo tenía que haber colgado con más tiempo para ir buscando, digamos, la cobertura por parte de otros medios que a lo mejor nos daban más elementos. ¿Alguno de ustedes tenía idea de estas organizaciones? ¿De que existían? No, no, de ni idea. ¿No? No, yo tampoco, la primera vez que lo escucho. Bueno, yo tengo idea de la Golden que tengo acá en el balcón, que se pelea con los perros que pasan por abajo, pero que no puede estar en otro lugar si no es conmigo, todo el día pegada a mí. Bueno, disculpen la interrupción. La No, gorda nada. que increíble. Bueno, fíjense que en el programa, y nos vamos a ver, hay uno de los puntos que habla del ciberdelito, ¿sí? También está tomado como como un trabajo práctico. De lo que se trata de esto es de mencionar o tener idea, y relacionado con esta materia, lo del ciberdelito es a propósito de saber que es un gran desafío para el derecho y para las estructuras legislativas de los estados, un problema muy serio y un tema que abordar el ciberdelito, las leyes, las normas y las estructuras estaduales están atrasadas, van detrás de haber cometido un hecho, ¿no? Están más para apagar incendios que para prevenir hechos, porque la modernidad, el avance tecnológico y todo lo que se estructura y se avanza, y ahora que estamos en casi medio planeta en conflicto bélico directo o indirecto, estos avances tecnológicos van superando cualquier barrera digamos, preventiva que pueda tener una estructura legal de un Estado. ¿Mm? Eh, Argentina se caracteriza por tener una estructura de derecho que se llama, esperen que me están pidiendo entrar. Pétrea, ¿no? ¿Por qué es pétrea? Porque para lo mismo que la Constitución, nosotros tenemos una estructura del derecho que para reformarla, formularla o actualizarla necesitamos la sanción de una nueva ley derogando la anterior o una sanción de una nueva ley que cubra, digamos, una zona gris del derecho. Aquellos los que se llaman vacíos del derecho, aquellas cuestiones que que producen un efecto
digamos, social y que no hay ninguna ley que la contempla para, digamos, contemplar el hecho, resolver el conflicto y también determinar la culpabilidad o no, ¿sí? de alguien y la responsabilidad de resarcir a la víctima. Por eso nosotros hablamos del derecho positivo. ¿Qué quiere decir el derecho positivo? Que es aquel derecho que rige cuando tiene sanción. ¿En qué sentido? Que solamente se rige por el derecho positivo, la ley argentina, cuando está eh, en vigencia. ¿Mm? Cuando la legislatura establece y vota una ley determinada y la sanciona el Poder Ejecutivo, a partir del día que está registrada y publicada en el Boletín Oficial, esa ley se supone conocida por todos. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día que sale publicada en el Boletín Oficial es, digamos, obligatoria eh, su mandato del cumplimiento de la sociedad. Ahora, no rige para hechos pasados. ¿Se entiende? Empieza a regir a partir de ese día. Lo cual, en aquellos hechos que no están comprendidos dentro de la estructura del derecho y está dentro de una zona gris de la estructura del derecho, no tiene sanción. El juez aplica una sanción o pone el resguardo o regula una conducta humana a través digamos, de la letra de la ley, de la letra de un decreto, de la letra de una resolución, pero tiene que estar escrito para estar vigente. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estamos bien? Así es. Bueno, esto es contrario al derecho sajón, ¿m? Al derecho, digamos, que surgen de los países sajones y también de Inglaterra, que tiene que ver con lo que se llama el derecho del common law, que es el derecho de las costumbres. Porque independientemente que tienen una estructura legal, tienen leyes sancionadas, tienen decretos y tienen una estructura que nos rige y nos establece cuáles son las conductas sancionables o regulables, si sucede un hecho nuevo, es decir, las conductas que van adquiriendo la sociedad y que van más allá de las leyes que están escritas, el juez la toma en cuenta como una conducta, que esa conducta social ya se convirtió a través de la costumbre en algo regulado por la misma sociedad. Eh, mm, Esto se dio mucho en lo que se llamó la Revolución de los Jóvenes, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países centrales, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, tenían sociedades jóvenes que empezaron a revolucionar las conductas sociales de sus pueblos y de sus ciudades. Ellos, por ejemplo, la aparición de una nueva cultura musical, como los Beatles, los Rolling Stones, en Londres, o por ejemplo, el uso de la marihuana y las conductas que tenían, digamos, los soldados estadounidenses que habían ido a Vietnam o a Vietcong, que venían, la mayoría, con situaciones psicológicas muy difíciles y la mayoría con adicciones al opio que eran incorregibles. Claro, ahí viene el sistema de cómo adaptarse y cómo incorporarse socialmente a una sociedad que reprime esas conductas, no que los acepta, los recoge o digamos, los adecúa o los atiende para poderlos reintegrar a la sociedad que habían pertenecido. Y a partir de ahí empiezan los grandes conflictos que tienen los jóvenes que empiezan a tomar nuevas decisiones, empiezan a tener costumbres absolutamente contrarias a lo que eran las costumbres de hechos religiosos, de hechos sociales absolutamente pétreos, y empieza un conflicto de intereses y con situaciones graves y situaciones diarias. Entonces los jueces debían dirimir permanentemente estos conflictos, porque alguien se sentía afectado
y a alguien reprimía. ¿Mm? Esto, yo que tengo 70 pirulos, cuando empiezan los Beatles o los Rolling Stones, pero más que nada los Beatles, iban a las cuevas, famosa de Abbey Road a tocar, y cuando los jóvenes que iban a escuchar a lo que ahora se llama esa banda, los esperaba la policía afuera y los metía en los camiones y los llevaban en cana, solamente por haber participado de esa música y de además que tenían el pelo largo, el flequillo, la manera de vestir, y ni hablar cuando salieron los Rolling Stones con su nueva vestimenta y ese estruendo que decían los viejos que eran una música irreconocible, espantosa, bueno, todo eso. Esto, que es risueño, era un conflicto muy fuerte, porque los pibes iban en cana permanentemente, perdían el colegio, perdían esto, en la casa los expulsaban, por un despelote de novela. Y empezaron los nuevos, digamos, comportamientos sociales. Fue muy fuerte, por ejemplo, la aparición de la pastilla anticonceptiva, que liberaba a la mujer de aquella restricción que tenía del uso y goce del sexo, que lo tenía libremente el hombre. Y así se fue convirtiendo y fue estableciéndose revoluciones sociales hechas por los jóvenes, ni hablar en Latinoamérica, donde también se llegó a conflictos armados para revolucionar lo que estaba impuesto, bueno, etcétera, etcétera. Esto hizo que las leyes y las normas deberían adaptarse a estos nuevos comportamientos. En estos países con el common law lo resolvieron de esta manera. Y las estructuras jurídicas de los países como el nuestro, apareció una figura que se usa mucho ahora, que se llama jurisprudencia. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que además de la ley, por ejemplo, para volver al principio, la ley lo que define una norma, un decreto, son conductas humanas. Cuando uno dice, no, por esto es una ley, un decreto, esto lo puede interpretar un abogado, en verdad no es tan así. Lo interpreta cualquier persona porque lo que está describiendo es una conducta humana. Si ustedes leen, por ejemplo, sin leerlo, pero saben que el que lesionare a otro, el que hurtare, el que cometa un delito de robo, el que tiene una actitud de culpa o dolo sobre una persona, una infracción de tránsito, todo lo que está dirimiendo y todo lo que está desarrollando y todo lo que está describiendo es una conducta humana. ¿No? El que matare a otro sufrirá una pena de tal y tal. Lo que está describiendo es una conducta humana. Describir un robo es una conducta humana. Alguien que se apropió ilegalmente o indebidamente de algo material que tiene, que el propietario es otro. ¿Mm? Yo me meto en el domicilio de una persona que no es la mía, estoy violando un domicilio, lo que estamos haciendo, y la ley describe ese hecho, ¿sí? Y lo somete a una sanción. Establece su responsable y ese responsable es el que tiene que cumplir una sanción. De un hecho muy, muy, muy pequeño, yo salgo de la Universidad de Lanús, cruzo el puente carretero que me dice el límite de velocidad es 40 y yo lo cruzo a 60, esa infracción, en esa, digamos, violación de una norma y de un mandato, lo que está haciendo es que esa conducta humana que yo tengo está infringiendo digamos, un mandato que en este caso un consejo deliberante determinó qué conducta humana tiene que haber en el tema de la velocidad de ese tránsito. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ignacio Gómez, Lucas, Brignoli, Kuznik, ¿cómo andamos con esto? ¿Están o se fueron a dormir? Em, Perdón, a mí en parte me queda, o sea, entender esto que las leyes son conductas humanas, Son eh, descripciones de conductas son, humanas. son descripción de las conductas humanas y los jueces son intérpretes de ella, pero lo que no me quedó claro es que dijo estos nuevos conflictos
qué presentan, qué generan con los jueces, qué hace, qué rol cumplen los jueces con estos conflictos o estos hechos repetitivos que contaba que pasaba. Esa parte no pude relacionarlo bien, porque entiendo que, o sea, porque veo, decir que si un delito, o sea, dependiendo cuál fue el delito, un juez puede interpretar la ley y decidir o de ese mismo caso generar una ley nueva, porque bueno, porque el caso lo permite, porque no lo permite, pero lo requiere generar un caso nuevo, una rama nueva, una condición nueva a esa ley que genera este caso excepcional. Pero no me quedó claro el tema esto de los nuevos, de estos hechos nuevos que se repiten, generan una constancia. ¿A qué se refería? ¿A que generan una ley? ¿A que generan un comportamiento? No me quedó claro esa parte. Es muy buena tu pregunta. Por eso siempre paro y les pido a ver si se entendió o no. Estos comportamientos, que pueden ser un comportamiento individual, cuando ese comportamiento se repite socialmente, ¿sí? Ya el Estado, a través de las normas, lo tiene que atender. ¿M? Porque dice, un juez dice, bueno, ahí están, yo tengo que dirimir porque están acusando a una persona porque tuvo una conducta determinada. Ahora, cuando yo veo que esa conducta determinada no es un hecho individual, sino es un hecho colectivo, que la mayoría de la sociedad y un cambio de paradigma en la sociedad lo empieza a incorporar como propio, como un hecho natural, vamos a un absurdo. Hoy los pibes, y hace rato, y ustedes también, dicen la palabra boludo permanentemente. ¿Sí? Hasta mismo en el mundo hoy se ríen de los argentinos, que uno de los acopos y de las situaciones de relacionamiento habla de che boludo, che boludo. Bueno, no hace mucho tiempo era un signo ofensivo, era despectivo, casi de bullying, de tratar a una persona de boludo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy tomando este hecho que es absolutamente laxo, pero que tiene que ver con una conducta humana. Hoy los pibes ya lo incorporan como un hecho propio, como algo que tiene que ver con un relacionamiento con un amigo. Casi es el mismo que el che, casi que es decir amigo. Y esto antes era una característica de ofensa y de pelea con otra persona. ¿Alguien se Claro, podía a lo que sentir? se refiere es que si esto se llevase a un caso, un juicio, un problema, una demanda, boludo no se podría tomar como un insulto como tal por el contexto en que se lo toma hoy en día. Claro, pero eso antes estaba Claro, sancionado como un hecho moral, como un hecho ofensivo, claro, y claro. casi también como bullying. ¿M? Porque había una caracterización en ese momento de lo que se llamaba o que se identificaba como alguien mal llamado boludo. ¿Mm? Hoy ya un juez dice, no, espere, está todo bien, ¿no? Usted se sintió ofendido, qué sé yo, pero yo no puedo juzgar a un pibe que usa esta palabra permanentemente y que además hoy la mayoría de los chicos se relacionan a través de estos vínculos. ¿Sí? Pongo este tema absurdo, pero que nos da y nos muestra, se me hace mucho más fácil explicar lo que estoy diciendo. ¿Está Bien, bien? bien, perfecto. ¿Los demás me siguen? Sí, sí, profe. Bueno, bueno, entonces aparece. Entonces estamos diferenciando lo que es la jurisprudencia, lo que es, digamos, el derecho eh, digamos, de América o el derecho pétreo como tenemos nosotros, a la diferenciación del derecho de las costumbres, que es el common law, que tiene origen en Inglaterra y en los Países Bajos. Bueno, se nos me está acabando el tiempo. Cuando se termine nos volvemos a enganchar y seguimos 15 minutos más, ¿te parece? Bueno, entonces, ante hechos nuevos y los, digamos, o los hechos y los delitos cometidos a través de medios de comunicación o a través de sistemas, y esto que tiene que ver con lo que, por lo cual ustedes manejan y están estudiando, el derecho cada vez está más atrasado. Aparece la tecnología por encima de las estructuras de las leyes. ¿Mm? Y el desafío que tiene
digamos, los jueces es qué hacer cuando tengo que sancionar algo de un hecho y de una conducta humana que infringe y le proporciona un perjuicio de alguna índole a otra persona. ¿Mm? Sabemos y ahí describimos y después vamos a hacer un trabajo práctico, por lo menos para mencionar los que comúnmente son los ciberdelitos más conocidos. Pero van apareciendo hechos nuevos. Ni hablar de que hoy la tecnología se mete en el Pentágono, se mete en estructuras de naciones que están absolutamente resguardadas por tecnología muy avanzada y sin embargo se franquea todo esto y parece que hay una porosidad en las estructuras de los estados que tranquilamente cualquier hacker, no cualquiera, o alguien con una sofisticación muy determinada, muy fuertemente armada, puede entrar en cualquier lugar digamos, social o de los estados mismos. Entonces, en Argentina y en estos países aparece una herramienta nueva que tienen los jueces que se llama jurisprudencia. Nosotros tenemos la legislación, que quiero que anoten en la definición de legislación, que es el cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida de un país. Es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otros. Entonces, legislación es el cuerpo de leyes que regulará determinada materia o ciencia o el conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida de un país. Es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otros. Bueno, y la definición de derecho, vamos a tomar aquella que dice que es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro de las leyes y que tienen por finalidad la de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las personas y de estas con el Estado. Entonces, al derecho lo definimos como el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro de las leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las personas y de estas con el Estado. Y acá aparece la definición de jurisprudencia, que ahora anoten la definición y lo voy a desarrollar. Es la interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado. Y también la podemos definir como el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. Entonces, la jurisprudencia es la interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado y también como el conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas. Bueno,
¿Cómo aparece la palabra, esta herramienta que tienen los jueces y que denominan jurisprudencia? Antes, ante esa ausencia de normas, ¿sí? Para dirimir una situación que le cae a su despacho, ¿no? Viene un hecho en el cual hay un denunciante o un fiscal que denuncia un hecho que presuntamente es delictivo. Hay alguien que ha sido afectado por esa conducta de alguien o de una institución o de una persona o de una empresa, ¿sí? Y alguien siente que está afectado por esa conducta. El juez, en el ordenamiento jurídico que tiene, no hay ninguna ley, ninguna norma, ninguna estructura que le resuelva el caso. Porque lo que hace la ley es, lo que hace, perdón, el juez es aplicar una ley determinada donde está descrita esa conducta humana o esa conducta social o esa conducta que tiene que ver con una institución, ¿sí? Y aplica la ley y aplica la sanción que la misma ley o el mismo o la misma estructura jurídica le dice. Que puede ser el Código Penal, el Código Civil y Comercial, puede ser el Código Aeronáutico, puede ser un código de procesal penal, etcétera, etcétera. O una ley determinada que describe esa conducta. Ante la ausencia de esta herramienta, el juez comienza a buscar dentro de las sentencias que puede haber tomado cualquier juez de cualquier rincón de la Argentina y también un juez que en el mundo ha dirimido a través de una sentencia un hecho absolutamente parecido. ¿Sí? Que tiene los mismos, digamos, las mismas configuración, las mismas acciones, el mismo comportamiento y lo resolvió. Por supuesto que esa resolución tiene toda una fundamentación, un desarrollo de cómo sucedieron las cosas. Él tiene que tener todos los elementos en carpeta, es lo que se llama proceso judicial, hasta llegar a tratar de formalizar la foto del hecho. ¿Sí? Es lo que ustedes habrán visto o tienen idea de una película o algo cuando hay un tema más que nada penal, que es lo que más se usa, en el cual cómo es el proceso en el cual el juez empieza a juntar, digamos, elementos de prueba, que puede ser a través de peritos, puede ser elementos de pruebas que son materiales, puede ser elemento de prueba que traen las partes, que traen la víctima o que trae el fiscal o que se sustrae de tratar de repetir el hecho a través de los actores que son involucrados, etcétera, etcétera. A partir de armar esa foto, establece quién tuvo la responsabilidad de esa conducta y quién el victimario y quién es la víctima. Y si encuentra ese hecho resuelto por otra juez, ¿sí? Que ha establecido cómo resolver esa situación, lo aplica en su caso haciendo mención a los fundamentos de esa sentencia que les trajo dentro de ese archivo general que hay en los derechos del mundo que se llama jurisprudencia. Hay mucho silencio y me da miedito, ¿eh? No, no, lo sigo, lo sigo. Queda un minuto, dice mi compañero. Sí, Seguimos. bueno, un minuto. Bueno, nos volvemos a conectar. Con el mismo código, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, por favor. Listo. Dale.